Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a esta su casa, la Casa de Cultura Contemporánea. Antes de dar inicio al día de hoy, nuevamente de la manera más atenta les pedimos apagar o poner en modo de silencio todo tipo de radiodificación y asimismo esperar el uso del micrófono a fin de que nuestros compañeros de la otra sala también nos puedan escuchar. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Wael Sawar Jical Carrión, director de la revista Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada, por estar con nosotros en este ciclo de conferencias, La Criminología desde la Perspectiva Humanista, que el día de hoy. Distinguido doctor Wael, agradezco nuevamente su aceptación, su tiempo y su disposición. Y bueno, antes de cederle el uso de la palabra al doctor, les quiero comentar que el tema de hoy se ha publicitado Prevención Social del Crimen. El doctor, viendo que había muchos inscritos, decidió hablar también sobre pena de muerte, o sea que no estaba dentro del programa, ¿no? Asimismo va a dar un receso y posteriormente va a hablar también sobre la criminología académica como área laboral, que ahí la podemos platicar ayer, a fin de aprovechar también el tiempo, ¿no? El horario queda igual, que nada más es para comentarles sobre la temática, que bueno, que lo va a hacer, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctor, y sin más preámbulos, pues se da el uso de la palabra para dar inicio. Gracias. Muchas gracias. Apagar la luz. Buenos días, otra vez. Te diría lo que quieras, pero no van a pensar que estoy coqueteando. ¿Quiénes están a favor de la pena de muerte? ¿En qué casos? Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba usted ayer de la persona que mató a 200 personas. El autor intelectual. Ajá, en esos casos. De los que dijeron que sí. ¿Por qué sí? En los casos de que una persona, considero que en los casos en que la persona ya no alcanza a una reinserción, o sea, considero yo que esa persona nunca va a cambiar. ¿Quién más dijo que sí? ¿Blanco? Puede ser que escarmienten los criminales y piensen un poquito más las cosas, porque tenemos una justicia en donde un narcotraficante que está por 20 o 30 años sigue trabajando adentro y cínicamente lo dice, o sea, estamos más a gusto y seguimos trabajando. Entonces, si existiera una pena así, seguramente lo pensarían dos veces para delinquir. Exacto. De chamarra azul. Igualmente, cuando una persona ya no quiere, no le interesa o no cree en que puede readaptarse, y aparte que es muy costoso estarlos manteniendo muchísimos años, o sea, hay mucho beneficio con ciertas personas, no debe ser casos especiales, y luego a personas reincidentes que constantemente siguen en lo mismo, no cambian. ¿Y quiénes no están? Tienen el amparo y en esos casos pues definitivamente yo no creo que se vayan a cambiar, porque lo han vivido muchas veces desde la familia, ¿no? O sea, tienen un egocentrismo o prepotencia que no lo van a cambiar. Entonces yo creo que en esos casos también podría prestarse para que los políticos o los funcionarios públicos verdaderamente hagan la labor social a las cuales se les encomendó. ¿No? ¿Quiénes no? Yo en lo particular, no, en estos momentos que vive la nación derivado de su sistema político, no es conveniente la pena de muerte.
Y por otro lado, la pena de muerte es cuando la capacidad del Estado no puede educar, sanar a la sociedad. ¿Y ha podido? No puede. No puede, ¿no? Pero fíjate bien que generalmente los países totalitarios son los que luego imponen la pena de muerte, ¿verdad? Y ahí políticos por causas no propios de una pena de muerte, ahí se va mucha gente. Por ejemplo, en este caso, si estuviera la pena de muerte, a la Gordillo ahí lo hubieran fusilado. Ojalá. Pero hay muchos peces en la Gordillo. Situaciones extremas, medidas Hay muchos extremas. delitos más en la Gordillo. La de Yolanda. Miren, el querido intermediario ha dejado para el final, para este día, alguna intervención al respecto sobre los temas que se han visto aquí. En este en particular, yo estoy a favor y en contra. A favor en aquellos países donde existe una democracia probada y comprobada, con todos sus temores, con todo y de que sí hay hechos antidemocráticos, pero son los menos. La constante es que sí la hay, y el estado de excepción es que sí hay actos antidemocráticos. En un país como el nuestro, que es un país antidemocrático, que el estado de excepción llega a ser tener algunos visos democráticos, estamos intentando serlo, pero eso tendrá que pasar muchos años para que podamos vivir en la democracia. Vivir, pero primero serlo. Hay que serlo para después vivir. Sí considero yo que la pena de muerte debe de existir como existe en esos países, no nomás en los países totalitarios y autoritarios, como me dice mi gran amigo Hugo. También los hay la pena de muerte tanto en países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, es decir, del mundo comunista, socialista y capitalista. No va por bloques, esto es por seres humanos, sino los controles que se tienen sobre la regulación de la conducta externa del individuo. Y eso tiene mucho que ver con las políticas y con los políticos y el estado de democracia en la que se vive. En un país como México es extremadamente necesaria la pena de muerte, pero no es recomendable porque sería altamente peligroso que en un país donde las acciones se dan por venganza, el poder va con el uso de la ley en la mano, va a mandar a ejecutar a un inocente que le estorbó en la campaña, que le estorbó en su vida política, a un empresario que tiene el poder y que está coludido con el gobierno, con el tráfico de influencias, que está coludido con los mismos jueces, con el mismo sistema judicial, con los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, por el poder que tiene un oligarca o no sé, todo lo que conocemos que existen en nuestro país, donde existen el hombre más rico del mundo y los pobres más pobres del mundo. Ante esas diferencias es un gran peligro. La necesidad sí la justificaría, pero el gran peligro de un país que estamos donde hay más de 200 países en el mundo, simplemente las Naciones Unidas están afiliados 193 países, y en estos en este planeta donde hay más de 200 países, somos el tercer país más corrupto del planeta. Estamos dentro del segundo lugar del país más evasor del mundo, evasor de impuestos. Van relacionados. Somos el país que estamos entre el segundo y tercer lugar más peligroso del planeta. Es más fácil vivir en Irak que aquí. Saddam Hussein ha cometido y cometió en el pasado, murió, menos crímenes que los que se han cometido aquí en México, en su historia. Y todo eso tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo mexicano. No es por falta de leyes. Somos el país que más leyes hay en el mundo. China, que tiene 1.300 millones de habitantes, tiene la cuarta parte de menos de leyes que aquí, que solamente tenemos 110 millones de habitantes. Es decir, que en China hay más de
1000% de habitantes que aquí y tiene la cuarta parte de leyes. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro necesitamos ser regulados. Alta regulación y muchas leyes. En los países donde la gente se comporta bien, no necesita leyes. En estos países, sí. Ahorita posiblemente haya ojos viéndonos en todo el país. ¿Por qué? Porque para saber en un choque quién fue el que tuvo la culpa, y no el agente de tránsito que fue y levantó el parte informativo, pero se arregló detrás del arbolito. ¿Quién tenía que decir la verdad? ¿Quién tenía la razón? Y así en todo aquí en México, desafortunadamente, es un peligro, es una gran necesidad, pero es un gran peligro que exista, porque se mandarían a la silla eléctrica o la ley del garrote, como en España, la ley que vaya, o sea, la forma de exterminio que van a sancionar al criminal por venganza de algún político. Exacto. Buenos días. Licenciada, la quiero en mi escuela. La quiero de maestra en mi escuela. Yo en lo particular estoy en contra de la pena de muerte. Estoy en contra de la pena de muerte porque trabajo yo para el ser humano y con el ser humano, independientemente su modo de comportarse. No puedo yo terminar con una vida puesto que la necesito para estudiarla. Yo prefiero tenerlo encerrado y estudiar todos los motivos de comportamiento y todo lo que sucede al entorno de él. El hecho de privar una vida también implica movimientos colaterales que afectarán no solamente a él, sino que hay una proyección que está alrededor de él y que nos va a afectar. Yo tuve un caso en el Cerezo de Nogales 2, en donde platicaba con un secuestrador que estaba en el proceso de corríjanme los abogados, de las 72 horas, y platicaba con él. En ese entonces estaba muy de moda ¿cómo se le llama? La propaganda del Partido Verde Ecologista proponiendo la pena de muerte. Y yo platicaba con él y me dijo, si salgo de esta, voy a tener que planear mejor las cosas, porque entonces yo dije, aquí quédate, yo te tengo que estudiar a ti, yo tengo que ver qué es lo que trae aquí a ti para saber qué tratamientos puedo yo realizar contigo y decirle a la sociedad y decirle a los prestantes de servicios, pseudo prestantes de servicios que trabajan en los cerezos, cómo se puede hacer. Pero obviamente para realizar este tipo de trabajo, pues necesito a esta persona, no la muerta no me va a servir para nada. Entonces, y prefiero yo, inclusive me dicen, oye, y un psicópata, y esta persona que dicen que mató a 200 gentes como autor intelectual, ¿la necesito? O un tratamiento solamente de contención, pero algo tengo que estar estudiando, algo tengo que estar viendo yo para seguir solventando mi crecimiento y seguir solventando la capacidad y proyectarlas a la sociedad para darles mejores resultados. No me sirve a mí una persona muerta, y en lo particular sí estoy en contra de la pena de muerte, en contra totalmente. No es unos casos sí, otros casos no, en contra totalmente. La chica que está atrás de ti. Bueno, ese es un tema de gran debate, ¿no? De que estar en contra o estar a favor. Yo en lo particular sí estoy en contra, porque aquí ya entraría también lo que viene siendo la CNDH, ¿no? Los derechos humanos, que es privarle de la vida a un ser humano. Yo considero que si le quitamos la vida a un ser humano, nos convertiríamos igual en un delincuente, pues. No, bueno, o sea, ¿cómo explicaría?
O sea, sí tendría... es que implica ahí de que se involucra mucho en quitarle un derecho pues de nacimiento, que es el derecho de la vida, pues. Entonces, yo estoy en contra de eso, la verdad. Yo prefiero más de que le den un tratamiento y un seguimiento a ese tipo de personas. ¿Qué les parece si continuamos ya cuando termine? ¿Sí? Bien. Anteriormente esta plática se llamaba a favor de la pena de muerte, pero es algo rimbombante y molesto en ocasiones el que lean eso. Pero veremos, evidentemente no es una imposición de ideas, cada quien va a crear su criterio y seguirá estando a favor o seguirá estando en contra. Y no es una conferencia estilo debate de que trato de dar argumentos para que estén a favor, sino que creen su pensamiento propio en base a algunas reflexiones. Iniciando con esa, el delincuente que se porta muy mal se gana hasta 50 años o más de alimento y vivienda en la cárcel. La familia que nace pobre recibe condena y miseria y muerte segura. ¿Qué posibilidades tiene esta familia pobre de desarrollarse? Ninguna. ¿Y qué posibilidades tiene el delincuente de seguir comiendo, durmiendo y divirtiéndose en la cárcel? Hasta que se muera. Doctor, ¿a eso se le puede considerar como un delito político? Debería. Por lo que mencionaba ayer de esa violación de derechos humanos por parte de las mismas autoridades, debería ser así. Y deberían de ser los políticos que recibieran los primeros la pena de muerte. Cuesta millones de pesos mantener a los delincuentes sentenciados a casi cadena perpetua. Es decir, si volvemos al caso de Juana Barraza, ¿cuántos años le dieron? Pues, ¿nos va a vivir? Pues obviamente no. Mientras tenemos millones de niños que mueren de hambre y otros millones quedan sin educación, sigamos manteniendo delincuentes no rehabilitables y que la sociedad siga criminalizando a los no educados, no alimentados, sin vivienda y demás. Estos serán los delincuentes del futuro. Por eso hay tanto crimen organizado que no se termina, pues será la tendencia. Repitiéndolo de él, 80,000 muertos y no se termina el problema. ¿En qué consistió? En que se sigue criminalizando a todos estos que tienen pocas oportunidades de desarrollo y que mejor que se conviertan en criminales. La desviación ya lo comentamos ayer. ¿Por qué en contra? O porque están en contra. No hay un derecho expreso que permita quitar la vida. En un sistema jurídico, evidentemente siempre hay errores y hay muchos inocentes en las cárceles. Esto también ya harto sabido. Se les daría la libertad a los gobernadores de desaparecer de la tierra o del país a cualquier persona que les incomode por los motivos que ya vieron. En los países donde existe la pena de muerte, no ha disminuido los delitos. La pena de muerte no asusta a los delincuentes, por lo que vimos ayer, de esa falta de planificación para el futuro, es decir, no le interesa. Si el delincuente supiera la pena que va a recibir y le causara un daño o lo intimidara, pues reduciría evidentemente lo que es esa cantidad de maldad o de crimen que realiza. En vez de un avance en la ley, sería un completo retroceso. La pena de muerte, más que justicia es venganza, se violan los derechos humanos. En México, hablar de la pena de muerte, pues es solo una opinión. Ya sabemos que ha firmado un tratado internacional en el que se erradicó lo que es esta pena de muerte, pero como si se respetaran las leyes. Los políticos y demás personajes piensan en la pena de muerte y le discuten viable o no, que es para generar ese morbo en la sociedad de que si se aplicará o no. Ya lo decía el gobernador de Chihuahua, creo que ahí sí quería aplicar lo que es la pena de muerte. ¿Por qué estar a favor de la pena? Los derechos de uno se limitan cuando empiezan los de otro. Si a ustedes están en una situación de riesgo y no les queda otra opción más que matar a la persona que les está vulnerando, ¿lo harían? ¿Quiénes tienen hijos? Si a sus hijos les están haciendo un daño, ¿no serían capaces de matar a la persona que les esté haciendo esa maldad? Es evidente, porque inician los del otro. Creo que hay una causa en el derecho penal que
exime de culpa cuando es una situación de riesgo o etcétera. Creo que si hay un temblor y aviento a otra persona por salvarme yo, se excusa, ¿no? La razón, creo. ¿Ya no? ¿Sí? Por ahí anda. ¿No es o sí es? ¿Ya no? Sí, eso de fuerza mayor, algo así. El verdadero funcionamiento de las instituciones de gobierno es dirigirse con ética y orden. Si todo funcionara bien, no tendría por qué haber este problema de los errores, si todos los funcionarios públicos hicieran adecuadamente su trabajo. Gobierno, en el sistema político actual paternalista, en el que nos da todo y nosotros delegamos hacia arriba para que nos den todo, debe procurar por el bien de todos con estricto apego a la ley. Es decir, si las cosas se hicieran bien, evitaríamos esos errores. La pena de muerte no asusta a los delincuentes con graves psicopatologías que no se adaptan a las normas de convivencia social. ¿Cuál ha sido el avance en materia de prevención, tratamiento, procuración de justicia y reducción de la criminalidad? En lo que respectaba a lo anterior, que en los países donde existe no ha disminuido los delitos. Y si existiera o no existe, ¿cuál ha sido este éxito? No hay éxito en la prevención del delito, no hay éxito en el tratamiento, la procuración de justicia es peor y la reducción de la criminalidad es algo que no existe. Por la seguridad de todos hay que eliminar algunos, y esto lo vamos a ver más adelante. No olviden esto, por la seguridad de todos. Por mera campaña política se habla de la pena de muerte, debe darse mayor atención a la prevención del delito, pero ante delitos graves y personalidades descompuestas sin posibilidad de rehabilitación, pues hay que eliminar a estos algunos. ¿Cuáles son las características de la pena? Que intimide, es decir, debe causar una preocupación o un temor a la persona que la va a realizar. Dolorosa, que no sea tal cual un castigo, pero sí que cause una afectación física y mental a la persona que la está padeciendo. Ejemplar, en base a la observación, otros se supone que no la deberían de cometer. Legal, ya saben que debe estar encuadrar en algún tipo de delito y sobre ese aplicarle la sanción. Correctiva, que ahí encaja lo que es el tratamiento, es decir, educar a la persona, y justa, ni más ni menos, solamente lo que merece a criterio del juez. Y la perspectiva científica, quienes tienen y han tenido más autoridad académica, Garófalo analiza que alguien que tiene una arraigada carencia de sentimientos de piedad, es decir, la falta de empatía de lo que pudiera sentir la otra persona, y la falta de respeto a la propiedad de las demás personas, no se rehabilitará a recibir un tratamiento penitenciario. Y si aquí en México no existe, pues menos. Darwin, diciendo que el criminal es un sujeto no evolucionado, volviendo de que no se adapta a la normatividad social, lo retoma Lombroso y establece la teoría atávica. Lo indica Freud al señalar que el criminal es un sujeto fijado en sus etapas anteriores. Nuevamente, no evoluciona, se queda atrapado. Beccaria se expresa contrario a la pena de muerte, pero establece dos situaciones en las que sí está a favor, y ustedes estarán de acuerdo en esto. Cuando aún privado en el sujeto su libertad, tenga tales relaciones y tal poder que estando dentro vulnere la seguridad nacional. ¿Lo hacen o no lo hacen los criminales? Sí. Entonces su muerte será necesaria, y cuando su muerte fuese el único freno que contuviese a otros y los separase de cometer otros delitos. Se cumplen estos dos, es decir, siguen operando al interior de las cárceles, extorsionando, secuestrando a distancia, entre otras cosas.